tardes. Bienvenidos al Ateneo de Madrid, hoy, 2 de junio, a un acto muy interesante, muy emocionante y para mí muy sentimental. Es un acto con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y organizado por la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid. Un acto que va a hablar de 40 años de historia de la Empresa Municipal de la Vivienda. Pues para mí tiene doble emoción que estéis aquí con nosotros, que nos acompaña don Álvaro González López, concejal delegado del área de vivienda y presidente de la MVS, doña Isabel Calzas Hernández, directora general de la Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, y don José Antonio Acosta Morales, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda. Y modera el acto don Alfonso Vázquez, secretario primero en funciones de esta casa y vicepresidente de la sección de Arquitectura. Pues decía que para mí es muy emotivo el acto porque yo he trabajado 25 años en la Empresa Municipal de la Vivienda y ahora como presidente de esta casa pues comparto por partida doble este momento. De los 25 años en la Empresa Municipal de la Vivienda tengo gratísimos recuerdos y muy buenos amigos. Y tuve el honor, la suerte, se puede llamar de muchas formas, de hacer proyectos de rehabilitación en el centro de Madrid que me enseñaron mucho de urbanismo. Y también, pues, cuando era jefe de departamento de rehabilitación, pues conseguimos el equipo de trabajo pues llevar varios premios de urbanismo a la Empresa Municipal de Vivienda, de urbanización de espacios públicos, 3 premios, premio Churriguera del Ayuntamiento de Madrid, especial de diseño del Colegio de Arquitectos, mención especial de la moción de movilidad de Düsseldorf. También conseguimos llevar a la MVS un diploma de Hispania Nostra por el centro histórico y para mí el que más cariño le tengo es la medalla de Europa Nostra por la calle Huertas. Todo eso, pues para mí es muy emocionante porque la MVS también en mi casa, pero hay un detalle que yo quiero decir ahora que para mí me cambió mi vida y fue muy sencillo. En el 2003, cuando yo era jefe de departamento de rehabilitación, la MVS patrocinó la rehabilitación de este salón de actos. En ese año fue cuando yo vine al Ateneo por primera vez, lo conocí, me enamoré del Ateneo, me quedé, he llegado a ser presidente y aquí estoy. Y por eso, pues la MVS es la que me ha abierto las puertas del Ateneo. Muchas gracias por venir al Ateneo y paso la palabra a don Alfonso Vázquez, que va a moderar este acto. Además de los aspectos personales que ha señalado y profesionales que ha señalado el presidente, quiero destacar que en estos momentos es un problema general el de la vivienda en España, en Madrid y en todos los sitios. Y lo que es importante, y en este caso para el Ateneo, que el año pasado celebramos los 200 años de su existencia, es el darnos cuenta de que estos problemas que siguen estando sin terminar de resolver son unos problemas que han estado preocupando a todo el mundo desde hace mucho tiempo. En este caso estamos celebrando en estos momentos 40 años de una preocupación específica sobre el problema de la vivienda. Y con esta mínima intervención cedo la palabra a don Álvaro González, concejal del área delegada de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo y especialmente a su presidente en funciones, Juan Armindo Hernández, su apoyo y colaboración para la celebración de esta jornada de rehabilitación en Madrid. Lo recordaba hace un momento y hay que decirlo con orgullo, que este techo fue rehabilitado por la MVS en 2003, además, lo cual pues, tiene un especial significado para todos.
También agradecer, como no, la presencia de la directora general, de Isabel Calzas, directora general de Vivienda Regeneración, al portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Urbanismo y también miembro del Consejo de Administración, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, Diego Lozano, representante de entidades y asociaciones de vecinos, CAF, La Fran, Concovi, AVS, la Asociación de Vecinos de Guetaria, Colonia Experimental de Villaverde y Barrio del Aeropuerto y, como no, al moderador Alfonso Vázquez, vicepresidente de la sección de Arquitectura del Ateneo de Madrid. Y saludar también a todos aquellos que nos siguen por streaming. Como saben, esta jornada se enmarca dentro de las diferentes actividades que desde la Empresa Municipal de la Vivienda estamos poniendo en marcha con motivo del 40 aniversario. Una celebración de la Empresa Municipal de la Vivienda que se suma el Ateneo, que está también celebrando el bicentenario de su fundación, y si algo me gusta resaltar de esta prestigiosa institución es que ha cumplido a lo largo de estos años la misión que ya se propuso por entonces, la de discutir tranquila y amistosamente cuestiones de legislación, de política, de economía y en general de toda la materia que se reconociera de utilidad pública. Y con el objetivo de continuar dando impulso a esta importante misión, donde espero que dialoguemos mucho y discutamos muy poco, hemos organizado esta jornada donde queremos poner en valor los diferentes planes y programas que desde el área de vivienda hemos puesto en marcha con el objetivo de estructurar el territorio y el espacio urbano desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y ambiental, dando respuesta a las necesidades de vivienda en una ciudad del siglo XXI. Tal y como he dicho al inicio de mi intervención, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo celebra este año su 40 aniversario. A lo largo de estos 40 años de historia, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha desempeñado una labor primordial en la capital en materia de vivienda pública, en materia de integración social y en materia de rehabilitación y regeneración urbana. Llevamos 40 años creando hogares. De hecho, a lo largo de estos años hemos construido más de 200.000 viviendas para facilitar a la población madrileña el derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero como no cesamos en nuestro importante objetivo de facilitar una vivienda a los madrileños, a lo largo de este mandato pondremos en marcha un total de 52 promociones para construir 4.084 viviendas, lo que convierte al Ayuntamiento de Madrid en el mayor promotor de vivienda de toda España en una misma ciudad. Además de construir vivienda protegida en régimen de alquiler, también hemos llevado a cabo importantes planes para mejorar la calidad de vida de los vecinos y regenerar el espacio urbano. Y en cumplimiento de este importante objetivo, pusimos en marcha el proyecto Transforma Madrid, un ambicioso proyecto que recoge los planes y programas en los que el área de vivienda está trabajando en los diferentes ámbitos como el alquiler, la rehabilitación, la regeneración, la construcción de vivienda o las ayudas para adaptar viviendas en el ámbito de la discapacidad, porque en definitiva queremos que Madrid siga siendo una ciudad de referencia. Sin duda alguna, los planes de rehabilitación forman actualmente uno de los ejes de la política del área de vivienda. De hecho, puedo anunciarles que con los planes vigentes y con los que se pondrán en marcha este año, el Ayuntamiento de Madrid va a dar ayudas para rehabilitar a más de 30.000 viviendas. Pocas administraciones españolas pueden decir esto. Y es que precisamente nuestro principal objetivo desde el inicio del actual mandato fue dar un importante impulso a las nuevas subvenciones para actuaciones de accesibilidad, conservación, mejora de la eficiencia energética y la salubridad. Para ello, a lo largo de estos 2 años, no solo hemos conseguido cerrar las 9 convocatorias abiertas que nos encontramos en junio de 2019, sino que además hemos continuado impulsando la rehabilitación con la publicación de 2 nuevos planes, como son el Plan Adapta y el Plan Rehabilita. El primero de ellos, el Plan Adapta 2021, es un plan pionero en la ciudad de Madrid y a través del cual las personas con movilidad reducida, discapacidad sensorial e intelectual podrán solicitar ayudas para adaptar el interior de sus viviendas con el objetivo de lograr una vida más autónoma y en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. El ámbito de actuación
es para toda la ciudad de Madrid y ha contado esta convocatoria con un presupuesto de 3 millones de euros. El objetivo principal de este plan es fomentar la realización de obras de adaptación de las viviendas en donde residan personas con movilidad reducida, discapacidad sensorial o intelectual, para mejorar su calidad de vida y autonomía dentro de la vivienda, eliminar barreras arquitectónicas y lograr una mayor facilidad en la movilidad interior, así como una mayor seguridad en el entorno doméstico. Un segundo plan que pondremos en marcha de nuevo la próxima semana es el Plan Rehabilita 2021, el cual subvencionará 4 líneas de actuaciones. La primera está destinada a la mejora de la accesibilidad de los inmuebles de la capital, instalando ascensores, plataformas elevadoras o rampas. La segunda, destinada a conservar fachadas, cubiertas o estructuras. La tercera, dirigida a potenciar la eficiencia energética, lo que incluye trabajos para aislar fachadas, sustituir calderas comunitarias o instalar cubiertas verdes y puntos de recarga de vehículos eléctricos. Y, en último lugar, fomentar la salubridad, retirando los elementos con amianto, reduciendo la concentración de radón o mejorando la calidad del aire interior. Además, esta convocatoria trae importantes novedades en las actuaciones a subvencionar con respecto al año pasado, como son los revestimientos de fachadas a base de esporas de musgo o la instalación de contadores individuales de calefacción, obligatorio para las comunidades de propietarios en Madrid desde este año 2021. El ámbito de actuación es también para toda la ciudad de Madrid, algo que antes no ocurría. Y para esta convocatoria el Ayuntamiento ha decidido incrementar notablemente la dotación presupuestaria del plan con 50 millones de euros, lo que supone una subida del 233% respecto a la convocatoria de 2020. Y una muestra más de nuestro firme compromiso con la rehabilitación del patrimonio edificado en la ciudad de Madrid para garantizar las condiciones de habitabilidad que debe reunir una vivienda digna. También quiero resaltar que este plan representa una importante herramienta para poder cumplir los objetivos europeos de sostenibilidad, ya que prioriza actuaciones de mejora en las envolventes de los edificios, lo que reducirá los consumos de energía y las emisiones de CO2 de los edificios residenciales. Por eso, paralelamente, desde el área de vivienda y en colaboración con el CSIC, a través del Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja, hemos puesto en marcha la estrategia Hábitat Madrid para la monitorización de viviendas. Precisamente el lunes presentamos la campaña para dar a conocer dicha estrategia, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de los beneficios de la rehabilitación energética. Unos beneficios que, sin lugar a dudas, se traducen en hogares más sostenibles, más eficientes y más saludables, o lo que es lo mismo, más ahorro, más salud y más confort. Y para ello hemos puesto en marcha el plan de monitorización, un plan que medirá indicadores de consumo y confort de los edificios rehabilitados energéticamente y se ofrece como programa de participación voluntaria a los beneficiarios de las subvenciones del Plan Rehabilita Madrid. Está claro que todo lo que se puede medir se puede mejorar y, sin duda alguna, la obtención de indicadores fiables y reales sobre los hábitos de consumo de los vecinos permitirá la elaboración de recomendaciones para promover un ahorro energético más eficaz, lo cual nos ayudará también a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de los edificios de la ciudad de Madrid. En definitiva, diferentes líneas de actuación que entran dentro de las diversas políticas que estamos llevando a cabo desde el área de vivienda, en nuestro empeño de conseguir importantes mejoras en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y el rediseño de un Madrid de futuro más eficiente energéticamente, más saludable y más accesible. Y en esta línea de continuar impulsando la rehabilitación energética en la ciudad de Madrid, en los próximos meses pondremos en marcha una oficina de asesoramiento energético,
a través de una fórmula de colaboración público-privada en la que también participarán diversas asociaciones del sector energético, cuyo objetivo es ser un punto de encuentro e información para concienciar a ciudadanos y profesionales del sector de la necesidad de impulsar la sostenibilidad, rehabilitación energética en el tejido residencial de la capital. Esta oficina nace con vocación de ser un referente en materia energética, no solo para los vecinos de la capital, sino también para los profesionales del sector como empresas de reforma, fabricantes, empresas de servicios energéticos, administradores de fincas, colegios profesionales, etcétera. En definitiva, como podrán ver, es evidente la importante apuesta que se está haciendo desde el área de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que no tiene otro objetivo que seguir avanzando en la mejora del patrimonio edificado de la ciudad de Madrid y la apuesta por la eficiencia energética. Y, por supuesto, vamos a continuar edificando vivienda protegida en alquiler con el objetivo de reactivar la economía, generar empleo y asegurar a los madrileños una calidad de vida y una vivienda digna y adecuada. En definitiva, queremos que Madrid siga siendo una ciudad de referencia en vivienda, en rehabilitación y en regeneración. Y para finalizar, reiterar mi agradecimiento al presidente en funciones de esta magnífica institución como es el Ateneo por permitir la celebración de esta jornada sobre rehabilitación y regeneración. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente. Tenía yo muy pocos años cuando ya empezaba a leer los periódicos y una de las noticias que recuerdo es que en Madrid había nacido la niña 1 millón. De eso hace un poco tiempo y eso me recuerda que ya no soy tan joven como era entonces, pero lo que pone de manifiesto es que muchas de las viviendas que hay en Madrid son unas viviendas que tienen una antigüedad notable y no solo los edificios magníficos que son verdaderos monumentos, que esos tienen bastantes menos problemas, aunque la antigüedad no respeta nada. Por eso es muy importante el que esas viviendas que estaban diseñadas con los gustos de la época y de acuerdo con la tecnología de la época puedan permitir que hoy las personas que viven en ellos tengan unas condiciones de confort equivalente a los que viven en condiciones mucho más modernas de edificios recién construidos. Sobre ese punto nos va a hablar doña Isabel Calzas, directora general de Vivienda y Regeneración, que nos ilustrará sobre cómo estas antigüedades, no excesivamente antiguas, pero suficientemente viejas, están adecuándose a las condiciones actuales. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes a todos y agradecer, como no, al Ateneo y a su presidente la posibilidad de mantener hoy esta jornada en este marco, la verdad que incomparable. Estamos hoy celebrando y conmemorando aquí ese 40 aniversario de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y además hablando de rehabilitación. Luego, el panorama no puede ser mejor. En primer lugar, por supuesto, trasladar mi felicitación a la empresa municipal por esa exitosa trayectoria, siempre desde la innovación y desde la vanguardia en el ámbito de la vivienda protegida y de la rehabilitación en la ciudad de Madrid. Hay que pensar que en la empresa municipal de la vivienda ya se hacía rehabilitación energética cuando apenas casi nadie sabía ni lo que era eso. Es decir, que podemos recordar algunos ejemplos como el edificio de la calle Margaritas 52, año 2009, con geotermia, medidas bioclimáticas, gestores energéticos, en fin, yo creo que recordando estos ejemplos poco más hace falta decir, así que nuevamente felicidades. Y respecto a la segunda parte de la jornada de hoy, que es hablar de rehabilitación, me gustaría compartir esta tarde con vosotros el trabajo que se ha hecho para impulsar la rehabilitación en su sentido más amplio en el área delegada de vivienda, mano a mano y codo con la empresa municipal de la vivienda.
porque hay que tener en cuenta que, según los datos del CESCAE, la tasa de rehabilitación en otros países se sitúa en torno a un 1,5, un 2%, la recomendación de la Unión Europea se sitúa en un 3% y en España estamos entre un 0,2 y un 0,4%. Además, el 35% de los edificios tiene más de 50 años, casi el 75% es ineficiente en términos de sostenibilidad y el 50% tiene problemas de accesibilidad. Además, en los últimos 2 años, la verdad es que han pasado muchas cosas que han sacudido los cimientos un poco del panorama de la rehabilitación. Cerramos el año 2019 en un evento internacional, esa COP25, centrados en la lucha contra el cambio climático, esos objetivos de desarrollo sostenible europeos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y abrimos el año siguiente, el 2020, luchando también, pero en este caso contra una pandemia que ha sido el COVID-19. La cuestión ha sido que en ese ámbito, con todo lo desgraciado que ha supuesto, ha servido para traer una perspectiva más doméstica de la eficiencia energética. Esos objetivos europeos que muchas veces se encuentran en debates alejados del ciudadano de a pie, por haber estado en el confinamiento en los hogares, pues los vecinos han podido darse cuenta de cuáles son las condiciones de sus viviendas, si han pasado frío, si han pasado calor, cuál es la importancia de tener un buen aislamiento en tu vivienda. Y ya para terminar el recorrido, en el año 2021 nos encontramos ante la expectativa de esos fondos europeos que supondrían la materialización de todos esos grandes objetivos, siempre que, por supuesto, entre todos seamos capaces de gestionarlos con eficacia. Lo que se ha mantenido invariable en todo este tránsito es que existe una necesidad clara de potenciar una rehabilitación que está necesitada de ayudas. Por eso, en primer lugar, yo creo que hay que preguntarse quién impulsa realmente las operaciones de transformación en las ciudades. ¿Cuál es ese detonante? ¿Somos las administraciones, con las políticas que desarrollamos y los planes que vamos publicando? ¿Son las empresas, que son al final los encargados de llevar a cabo esas obras de rehabilitación? ¿O más bien son los ciudadanos? Porque no hay que olvidar que estamos hablando de rehabilitar sus edificios, sus viviendas, y son los que ponen el empeño y sus recursos desde el punto de vista ya no solo económico, sino también de su tiempo y sus quebraderos de cabeza en todo el proceso. Sin olvidar que, por supuesto, el éxito de esos planes dependerá de una responsabilidad compartida entre todos los que participamos en ellos, comenzando en primer lugar por las administraciones públicas, que creo que tenemos la obligación de generar esa confianza en los ciudadanos que les permita sumarse y participar en los planes que vamos poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, a continuación iría la ciudadanía con ese papel de iniciativa, de adherirse a los planes que se ponen y que se ofrecen. A continuación, es muy importante también el papel de las empresas, que deben adquirir ese compromiso con la rehabilitación, y, por supuesto, la labor de los colegios profesionales, con esa función imprescindible de capacitación de sus colegiados y de difusión de todas las medidas que se ponen en práctica en una ciudad. Entre todos podremos conseguir el éxito de los planes. Si estamos hablando que necesitamos, en primer lugar, conseguir esa confianza de los ciudadanos, desde mi punto de vista, la única forma de conseguirla es a través de una gestión eficaz. Es decir, que seamos capaces de que al final esas ayudas, todos esos millones, vengan de donde vengan, y si llegan a venir, lleguen a su destino. Que esas montañas de expedientes que vemos ahí en papel, que afortunadamente hoy en día ya no son en papel, ya son digitales, pero no por eso dejan de ser montañas a tramitar, se puedan transformar en esos fondos que a su vez consigan el objetivo de transformar los edificios de nuestras ciudades. Lo que ocurre es que muchas veces esta es la posición de un ciudadano de a pie que se enfrenta a un proceso de rehabilitación, realmente encontrarse como a punto de iniciar una carrera de obstáculos. Yo llevo 10 años en la administración, siempre en vivienda y en rehabilitación, pero antes de eso he estado 10 años en el ejercicio libre de la profesión de arquitectura desde el otro lado, y por lo tanto sé muy bien todas las barreras que hay a un lado y al otro. Por eso yo creo que entre todos
tenemos que trabajar para que esa carrera de obstáculos deje de serlo. Porque lo más importante de todo es que al final, si nos acogemos a los datos de los planes que se han tramitado en la Ciudad de Madrid entre el año 2016 y el año 2020, la conclusión es que los ciudadanos quieren rehabilitar. A pesar de la complejidad del proceso, a pesar de todo, los ciudadanos quieren rehabilitar. Las solicitudes que hemos recibido en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2016 no han hecho otra cosa que crecer. De manera que una vez que tenemos claro que los ciudadanos quieren rehabilitar, habrá que plantearse, ya que estamos diciendo que son los fundamentales, la llave, la pieza clave para iniciar ese proceso, qué es lo que quieren los ciudadanos rehabilitar, porque parece claro lo que queremos las administraciones, que se rehabilite. Hoy día pues, el debate es casi exclusivo sobre la rehabilitación energética, todo lo verde, los fondos europeos van con el mismo destino, ese objetivo 11 de desarrollo sostenible de ciudades y comunidades sostenibles, por supuesto, pero resulta que si miramos los indicadores de las actuaciones de rehabilitación que se han realizado en Madrid entre el año 2016 y el año 2020, parece que a los ciudadanos lo que más les importa, y es lógico, es la accesibilidad, con ese 63%. De manera que yo creo que habrá que escuchar y habrá que, por supuesto, avanzar hacia ese objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, pero además de sostenibles, también accesibles. En estas tres líneas fundamentales nos hemos movido en estos 2 años en el área de vivienda, buscando esa gestión eficaz y acompañamiento al ciudadano en esa carrera de obstáculos, en el impulso a las ciudades accesibles y en el impulso a las ciudades sostenibles. En el primero de los objetivos, que se basa en la gestión eficaz y el acompañamiento, como ha explicado el concejal, ese plan Transforma se ha plasmado en un portal, en una web, que es transformamadrid.es, en la cual hemos intentado recopilar y unificar todo lo que consideramos que una persona que vaya a enfrentarse a un proceso de rehabilitación tiene que tener a mano y que no tenga que estar buscando en distintas páginas web, en distintos destinos. La verdad es que ha tenido una acogida magnífica entre la población. Hemos acumulado 180.000 visitas. Recoge todas las actuaciones de rehabilitación, de vivienda, de regeneración y apoya todo ese espíritu de buscar una tramitación simplificada. Podemos encontrar guías prácticas que traducen las convocatorias que suelen estar en un lenguaje jurídico, muchas veces muy difícil de comprender, guías de preguntas frecuentes, modelos. En toda la tramitación hemos optado siempre que ha sido posible por las declaraciones responsables para minimizar la documentación a aportar por parte de los ciudadanos. Ya no es necesario aportar originales, ya no es necesario compulsar aquello tan antiguo de poner el sello. Y en la línea de atención e información también hemos reforzado con ese formulario de consulta una dirección de correo electrónico, teléfono, cita previa que se puede elegir presencial o telefónica. Respecto al segundo eje, que es el impulso a las ciudades accesibles, los 2 planes que, como ha explicado el concejal, se publicaron en el año 2020 por primera vez y se vuelven a publicar este año 2021, son complementarios entre sí. El plan Adapta y el plan Rehabilita se complementan para conseguir una accesibilidad completa en los edificios. El plan Adapta subvenciona las actuaciones de mejora de la accesibilidad en el interior de las viviendas y el plan Rehabilita subvenciona la accesibilidad en los elementos comunes de los edificios, de manera que la suma de los dos consigue una accesibilidad total en los edificios. El plan Adapta es un plan para mejorar la autonomía funcional y la calidad de vida para las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual en toda la ciudad de Madrid y es pionero fundamentalmente por 2 razones, por su cuantía, pero sobre todo por su concepción desde la diversidad funcional. Por la cuantía, es la primera vez que se destinan cuantías tan elevadas para ayudas a la mejora de la accesibilidad, 3 millones de euros en 2020, 3 millones de euros en 2021, hasta 25.000 euros por vivienda, alcanzando porcentajes de subvención de un 70% y siempre abonando la ayuda anticipadamente al 100%. Pero lo más importante es el aspecto de la diversidad funcional.
Es un plan que trata de abarcar todo el espectro de la discapacidad, desde la movilidad reducida, la discapacidad sensorial, bien sea visual o auditiva, y la discapacidad intelectual. Igualmente no había en Madrid ningún plan que aunara todo este amplio abanico de actuaciones, como pueden ser las grúas de techo, domótica, tecnología del hogar digital, sistemas sonoros y visuales de aviso y señalización, bucles de inducción magnética, adaptación de espacios para sistemas de estimulación temprana. Es decir, que yo creo que este plan le da a la accesibilidad la importancia que merece y le coloca en el lugar que siempre ha debido estar. Complementariamente, en el aspecto de la accesibilidad, como os decía, está el Plan Rehabilita para rehabilitar edificios residenciales en la vertiente de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad para edificios anteriores a 1998 y también para toda la ciudad de Madrid. 15 millones en 2020 y 50 en 2021, con una especial atención a los ámbitos vulnerables donde la ayuda puede llegar hasta el 90% y también ese pago anticipado del 100%, pero las dos cuestiones clave a través de las cuales encaja plenamente con el Plan Adapta es, por un lado, el haber incrementado el porcentaje de subvención para la adaptación y la accesibilidad hasta el 75%. De esta manera hacemos más fácil la aplicación de ese artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice que es obligatorio hacer actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios siempre que existan ayudas públicas que alcancen el 75%. Bueno, pues nosotros hemos colocado encima de la mesa esas ayudas públicas hasta el 75%. Y además hemos establecido en el Plan Rehabilita que la accesibilidad sea obligatoria siempre para poder optar al resto de ayudas cuando en el edificio resida una persona con discapacidad que requiera obras de adaptación. Es decir, si la comunidad de propietarios quiere hacer una actuación de mejora de la conservación, pero hay una necesidad de hacer obras de accesibilidad, tiene que hacerlas para poder optar a esas ayudas en la parte de conservación. Por último lugar, en lo que se refiere al impulso a las ciudades sostenibles, sabemos que estamos dentro de ese marco y esos objetivos de sostenibilidad a escala tanto nacional como europea, ese objetivo de 1.200.000 envolventes de aquí a 2030, llegar a alcanzar a escala nacional la rehabilitación energética de 300.000 viviendas en 2030, partiendo de 30.000 en 2021. Y a nivel local, desde el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, estamos colaborando en la consecución de ese objetivo, en la parte proporcional que corresponde a la Ciudad de Madrid, con el objetivo de alcanzar 20.400 viviendas en 2030, partiendo de esas 2.040 en 2021. Lo que sucede es que la rehabilitación energética necesita impulso. No es como la conservación, que es una actuación obligatoria, pues a través de la ITLE, o la accesibilidad, que es una necesidad evidente. Yo creo que no hay que convencer a nadie de que necesita un ascensor para poder salir a la calle, pero la rehabilitación energética necesita un convencimiento en la ciudadanía. Entonces, para conseguir dar ese impulso a la rehabilitación energética, hemos desarrollado a través del Plan Rehabilita 3 vías fundamentales. La primera de ellas ha sido que el plan se amplía a todo el territorio municipal. En anteriores planes de ayudas solo se dirigían a los ámbitos vulnerables. Si solo nos dirigimos al 40% del territorio de Madrid, es imposible que alcancemos los objetivos europeos. De manera que hemos extendido al 100% de la ciudad, estableciendo, por supuesto, los porcentajes y la graduación de las exigencias en función de las zonas y la vulnerabilidad, pero a todo el territorio de la Ciudad de Madrid. A cambio de incorporar esas zonas no vulnerables, les hemos impuesto unas exigencias, que son la mejora de la envolvente térmica en las zonas que no sean vulnerables. Es decir, nosotros les hemos incorporado al plan, pero a cambio ellos tienen que colaborar en ayudarnos a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Madrid. Para poder optar a cualquier otra ayuda, tienen que actuar en la envolvente energética. Y por último, como ha explicado el concejal, el plan de monitorización, la estrategia Habita Madrid, que va vinculada al plan Rehabilita y que es una medida de que el ciudadano pueda visualizar
sus ahorros, cómo han mejorado su temperatura, su confort en su hogar y además beneficiarse de un porcentaje de subvención más elevado que alcanza hasta el 90%. Entendemos que puede ser una vía que propicie ese boca a boca que se produce cuando los ciudadanos se lanzan a la rehabilitación energética y por fin viven en sus propios hogares la mejora en el confort y en la habitabilidad. Después de todas las medidas aplicadas, y ya para terminar, pues claramente hemos obtenido resultados que nos impulsan a seguir trabajando porque son muy positivos. En primer lugar, tenemos como principal resultado el haber conseguido una agilidad mucho mayor en la tramitación de los planes de ayudas. La media hasta el año 2019 de resolución de los planes se situaba en 3 años. Ahora, en estos últimos 2 años, entre el 19 y el 21, hemos conseguido resolver en 7 meses. Adapta 2020 se publicó en junio de 2020 y ya está resuelto. Rehabilita 2020 finalizó el periodo de presentación de solicitudes en noviembre de 2020 y ya la semana que viene, el lunes, publicaremos los beneficiarios. Esto nos ha permitido seguir avanzando. Al ir resolviendo podemos seguir avanzando. Entonces, Adapta 2021 ya está publicado desde el 12 de abril y Rehabilita 2021 ya está aprobado y se publicará en los próximos días. Y fundamental, lo que veníamos hablando desde el principio, si tenemos que conseguir esa confianza de los ciudadanos a través de una gestión eficaz, podemos observar los resultados del 2016 al 19. Se abonaron ayudas para rehabilitación energética por importe de 25 millones de euros y en los 2 últimos años, de 2019 a 2021, 57 millones de euros, es decir, más del doble en la mitad de tiempo. Yo creo que eso es la fórmula más importante para conseguir que los ciudadanos se apunten y nos sigan en los planes que vamos publicando. Esto nos ha permitido que se hayan rehabilitado en los últimos 2 años 1.648 edificios, de ellos 1.200 han mejorado su accesibilidad, 400 han mejorado su eficiencia energética. Todavía son pocos los de la eficiencia energética, pero son un 50% más de lo que era en años anteriores. Es decir, que las medidas que hemos puesto en práctica empiezan a dar sus frutos. Tenemos que seguir incrementando ese porcentaje, por supuesto, pero de momento ya hemos conseguido que suba un 50% con el Plan Rehabilita. En total, más de 32.000 viviendas rehabilitadas en los 2 últimos años. Así que yo creo que de eso se trataba, de mejorar el parque edificatorio residencial de la Ciudad de Madrid, de la mano de los ciudadanos y con eficacia en la gestión. Muchas gracias. Acabamos de ver unas excelentes exposiciones de cuál es la planificación para conseguir los resultados que corresponde finalmente a los responsables de la gestión y de la gerencia de los recursos que se van a aplicar con estos objetivos. En este sentido, tiene la palabra don José Antonio Acosta, gerente de la empresa municipal de la vivienda de suelo, que nos explicará cómo se va a conseguir no que multipliquemos los panes y los peces, pero por lo menos que no gastemos ni un solo céntimo en vano. Quisiera comentar solamente un momentito que los que estén interesados en hacer alguna pregunta, se puede hacer esta pregunta por escrito en unas tarjetas que hay, que luego al final dará lugar a que haya el coloquio, que es una parte interesante de la exposición del trabajo de hoy. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, me sumo al agradecimiento al presidente del Ateneo en su doble condición como ex trabajador de la MV, con mucho orgullo, y además como presidente en funciones del Ateneo. Muchísimas gracias, Juan Armindo. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias, concejal delegado, directora general Isabel Calzas. Muchísimas gracias. Gracias también al consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda, don Diego Lozano, y gracias también a uno de los consejeros
del Grupo Político Socialista que nos acompaña aquí, Pedro Barrero. El resto de grupos no ha venido, tantos invitados, pero de verdad que gracias de corazón por estar aquí en este acto. Y también gracias a todos los que estáis aquí, a todos los presentes que estáis aquí, muchos amigos, excompañeros de la Comunidad de Madrid, representantes vecinales con las que llevamos muchos años trabajando juntos en mi etapa en la Comunidad de Madrid. Gracias también a aquellos que nos siguen por Internet, que nos siguen a través de streaming. Gracias. Y también quiero agradecer a todos los trabajadores que en los últimos 40 años han prestado sus servicios en la empresa municipal de la vivienda y que han contribuido a que en este momento esta empresa sea una referencia en España y prácticamente en el mundo en relación con la vivienda. Y no exagero, hay aquí un representante de las AUS, el secretario, que puede dar fe y testimonio de que la empresa municipal de la vivienda es referencia en toda España y en Europa y en el resto del mundo. Por tanto, gracias a todos los trabajadores que estáis en activo y aquellos como Juan Armindo, que no están activos pero siguen peleando por la vivienda, porque la MV tiene algo especial y es que nos inocula una especie, digo, de droga, entre comillas, que nos hace sentir pasión por la vivienda. Por tanto, muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso de representar en este acto a la empresa municipal de la vivienda, de verdad. En mi etapa en la Comunidad de Madrid siempre ponía como referencia a la empresa municipal de la vivienda y ahora tengo el honor y el orgullo de codirigir con Diego Lozano, consejero de esta empresa. También me gustaría deciros que impresiona estar aquí en el Ateneo, que es 200 años de cultura, 200 años de expansión de nuestra cultura, nuestra literatura, y además impresiona saber que han pasado por aquí Unamuno, Valle Inclán, Cánovas del Castillo, Azaña, es decir, Gregorio Marañón. Es todo un privilegio. Y como tengo el defecto de enrollarme, voy a continuar con la exposición con unas diapositivas. Vamos a ver, en esta diapositiva vamos a ver cuál es el escenario que nos encontramos. Es decir, tenemos en la Comunidad de Madrid más de 1.500.000 viviendas, de los cuales la mitad, bueno, son 3 millones en la Comunidad de Madrid, 1,5 millones en la capital, Madrid. Más de la mitad están construidas antes de 1980. El 20% adolece de educación estructural y funcional. El 33% no tiene ascensor o son inaccesibles. Y el 96% son ineficientes energéticamente. Como bien ha dicho nuestra directora Isabel Calzas, es una de nuestras asignaturas pendientes y es otra de las cuestiones que tenemos que aquí entre todos, y es crear esa cultura de la eficiencia energética. Ya tenemos adquirida esa cultura de la conservación, de la rehabilitación, pero todavía nos falta esta asignatura pendiente. El mercado de la rehabilitación en Europa supone casi entre el 45 y 50%. En España apenas llega al 29%, luego tenemos que llegar a ese, por lo menos ese porcentaje del 50% entre nueva construcción y rehabilitación. El reto que tenemos ahora precisamente son los fondos europeos, las ayudas que nos vienen de Europa. Realmente es impresionante las magnitudes económicas en las que nos movemos y mi intervención en esta jornada sobre todo es hablar de la gestión, si vamos a ser capaces de gestionar estos fondos y cómo lo vamos a gestionar. En esta diapositiva vemos pues es la gestión histórica de la AMV. La empresa municipal de la vivienda y suelo ha sido referencia, sobre todo en rehabilitación. En estos 40 años ha actuado la EMV como ente gestor de los planes de vivienda estatales, autonómicos y municipales, como además medio propio del Ayuntamiento de Madrid, ha actuado en las infraestructuras, urbanización y además promotor de actuaciones también de vivienda en régimen de alquiler, en rehabilitación, sobre todo en gestión de ayudas. Es una referencia. Y en estos 40 años ha gestionado la empresa municipal de la vivienda más de 30 áreas, con más de 5.500 edificios y un volumen de vivienda entre 100.000 y 130.000 viviendas que se han rehabilitado, gestionados por la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid. Más de 300 millones de euros. Estoy hablando de los últimos 30, 40 años. En el plan 2016, 2018 y 2021, son los planes que estamos gestionando en este momento la empresa municipal de la vivienda,
Hemos gestionado, o estamos en ello, con 15 áreas de regeneración urbana. Antes se llamaban áreas de rehabilitación integrada, ahora ha cambiado el nombre, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Intervenir en los barrios, en la escala de barrios, rehabilitar sus infraestructuras, su urbanización, las viviendas y los edificios. No solo conservar, que ha sido nuestra tarea mollar, sino también ahora impulsar la eficiencia energética. Además, como medio propio, todas las actuaciones que nos encarga el Ayuntamiento de Madrid en infraestructuras, como en cualquier coadyuvar en la gestión, ahí está la empresa municipal de la vivienda ayudando para todo lo que nos necesitan el área delegada de vivienda, que estamos a su servicio, como los ciudadanos de Madrid. Como he dicho antes, el reto, porque no me quiero extender demasiado con la gestión histórica que hemos hecho, pero a mí me preocupa mucho el reto que tenemos que afrontar, y la empresa municipal de la vivienda tiene una importantísima labor. Este es el reto. Son 500.000 viviendas que tenemos que habitar. No Madrid, esto es para toda España. Estos lo he captado de noticias de medios de comunicación, desde el Gobierno del Estado, en lo que realmente nos tenemos que rehabilitar en 3 años 500.000 viviendas. Es realmente un hecho realmente difícil, pero lo vamos a conseguir, y yo os voy a decir cómo lo podemos conseguir. Las ayudas son importantes, vienen de Europa, ¿vale? Estamos hablando de Europa de ayudas entre el 35 y el 100%. El 70% ayudas a la comunidad de propietarios, y además una cosa importante que tenemos que ver es que no solo va a haber ayudas como subvenciones y a fondo perdido, sino también desgravaciones fiscales, que es algo que hace tiempo veníamos reivindicando, que no solo hubiera ayudas directas, sino también indirectas a través de declaración fiscal. Pues bien, eso significa que al año tenemos que rehabilitar en toda España 170.000 viviendas. Yo he sacado un dato de cuánto correspondería a la Comunidad de Madrid, todavía no es oficial, pero tras analizar los últimos planes de vivienda que hemos gestionado en Madrid, normalmente la cuota de reparto de los planes estatales en la Comunidad de Madrid oscila entre el 14, el 15 y el 16%. Es un reparto que se hace en función del patrimonio edificado, de circunstancias de cada comunidad autónoma. Normalmente es el parque de viviendas y otras cuestiones. Si es así, tendríamos el objetivo de 26.000 viviendas en la Comunidad de Madrid. Compañeros de la Comunidad de Madrid, 26.000 viviendas, de los cuales al Ayuntamiento de Madrid nos correspondería por parque edificatorio el 50%, que significaría nada más y nada menos que rehabilitar 12.500 viviendas al año. Todo un reto. Bien, esto en magnitudes económicas, en magnitudes de número de viviendas, pero en magnitudes económicas, estos 6.800 millones que tenemos que gestionar, el 15% sería para la Comunidad de Madrid, significa 1.000 millones de euros. En la mitad para el municipio de Madrid, que gestionaremos la empresa municipal de la vivienda con la coordinación del área delegada de vivienda, significarían 500 millones de euros y al año 170 millones al año. Todo esto, además, pues, solapándose con las ayudas que acaba de explicar con brillantez nuestra directora Isabel Calza, es decir, que las ayudas de los planes Rehabilita se solaparían también con las ayudas de la Unión Europea. Bien, la MV en los últimos 28 años, para que veáis lo que significa, en los últimos 28 años hemos rehabilitado 100.000 viviendas, 6 millones al año, 3.500 viviendas al año. En los últimos 5 años hemos rehabilitado 10.000 viviendas. Estoy hablando sobre todo de planes de vivienda estatal que hemos gestionado desde la empresa municipal de la vivienda. 2.000 viviendas al año y 6,8 millones de subvenciones gestionadas al año. El objetivo son 170 millones al año, 625 edificios y 12.500 viviendas. Esto es el objetivo. Es decir, vamos a multiplicar por 6 como mínimo para conseguir este reto. Evidentemente, para ello vamos a necesitar un esfuerzo importante y unos cambios que les voy a proponer. Pero antes de ello, me gustaría compartir con vosotros un cuadro que es nuevo. Este no aparece en ningún sitio, no lo busquéis porque no está en ningún lado. Ya me gustaría, me costó mucho confeccionarlo. Tengo que dar las gracias al jefe de departamento de rehabilitación, José Corraliza, que me ha ayudado esto, porque hemos trabajado mucho sobre este tema. Cuando estábamos en la Comunidad de Madrid, que también tengo la suerte de que me ha querido acompañar en esta aventura, en esta empresa,
pues de datos que hemos sacado, que hemos extraído de la Inspección General del Estado, hemos dado este gráfico de barras que es muy interesante. Desde el 2005 hasta el 2021, para que veamos en esta escala las inversiones que se han realizado. Esto es plan de vivienda estatal, Vemos cómo, a ver si funciona esto, aquí me siguen. Bien, vemos aquí cómo van subiendo desde el 2005 hasta el 2009, van subiendo las aportaciones, que esto está en azul, aportaciones del Estado en los presupuestos para vivienda, del plan de vivienda estatal. Supera casi los 1.600, 1.700 millones. Esto es las aportaciones en azul. Luego vemos la punta y ahora voy a explicar otras cuestiones, y vemos cómo luego va bajando y luego se mantiene en el 2015 prácticamente en los 500, 600 millones presupuesto de plan de vivienda estatal, fijaros, y luego de aquí el salto que vamos a dar para el 2021 es vertiginoso. Bien, en color, la barra en color naranja es los pagos que se han realizado a las comunidades autónomas, es decir, que esto es el presupuesto, pero no siempre lo que está en el presupuesto se paga o se transfiere a las comunidades autónomas. Bien, pues como vemos aquí, a partir de 2008-2009, pues aunque está presupuestado, no llega a transferirse a las comunidades autónomas. Y luego además me falta también otra barra, que ya para otra vez a ver si lo consigo, que es la ejecución. La ejecución, yo la sé de la Comunidad de Madrid, porque estuve en la Comunidad de Madrid, pero no el resto de España, por eso no he querido traerla aquí. Pero sí puedo decir que la ejecución a partir de 2008, 2009, 2010 fue bajísima. Es más, tuvimos que devolver muchísimo dinero al Estado porque no lo gestionamos. Y no porque no pudiéramos gestionarlo, era porque no había demanda, las convocatorias quedaban desiertas. Por eso me preocupa este salto cuantitativo, porque si no vienen con nosotros los ciudadanos, si no nos acompañan, esto podría ser un fracaso. Es decir, tenemos que convencer, tenemos que incentivar, tenemos que mejorar mucho y quitar grasa administrativa. Sobre todo, desincentiva los procedimientos tan largos y tediosos administrativos. Bien, pues con esto también tengo otra lectura y otra pequeña reflexión, y es, en esta época, 2008, sucede la crisis más catastrófica que ha sufrido el sector inmobiliario de este país, con la crisis de la subprime 2008, final 2008, primero 2009. Ahí, para paliar esos efectos, se creó el Plan E, 13.000 millones. Se suponía que era para crear empleo. Al final el empleo, creo que se crearon 6 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertido, cuando en realidad lo normal es que por el 1.000.000 de euros se suelen crear 28 puestos de trabajo directos más 40 y tantos indirectos. Es decir, que estas políticas, podríamos decir, keynesianas de incrementar el gasto público, si no vienen acompañadas de otras medidas, no funciona. Esa es la experiencia que nos ha demostrado con esta gráfica. Es decir, necesitamos no solo dinero. Por eso el maná que viene de Europa, todo esto está muy bien, pero este dinero, si no somos capaces de gestionarlo, si no se implica la sociedad civil, va a pasar como pasó en la crisis 2008 y 2009, que al final tuvimos que devolver más de la mitad del dinero, fuimos incapaces de gestionarlo. Además, aquí nos acompaña un excompañero mío, que fue director general de presupuesto, Manuel Sol, al cual agradezco que vengas, de verdad, que sufrimos mucho sobre este tema, igual que con los temas de procedimientos administrativos. Yo creo que es importante que vierais esto para ver el salto no solo cualitativo, sino cuantitativo que tenemos que dar. Modelos de gestión. Hasta ahora, para gestionar esta media de 500, 600 millones, pues nos valen los modelos que tenemos. Y estos son los modelos que tenemos del plan estatal. El plan estatal se articula con reales decretos que instrumentan ayudas siempre en forma de subvenciones. La primera vez que ahora hablan de degradación fiscal, que es muy importante. La subvención en sí misma es un incentivo, no es un elemento coercitivo. Es el mecanismo que tenemos las administraciones para enganchar a los privados, a los ciudadanos, para que nos sigan en nuestras políticas. Pero es la subvención la pieza fundamental donde pivotan las políticas de vivienda. Hay unos acuerdos sectoriales donde se reparten los fondos del Ministerio para la rehabilitación y la vivienda.
se transfiere a las comunidades autónomas, que son los que gestionan, y luego es fundamental, el último plan de vivienda, disponer de entidades gestoras, y aquí entran en funcionamiento las empresas municipales de vivienda del suelo, que son las entidades colaboradoras al efecto de ley subvenciones y entidades gestoras por antonomasia. Por tanto, las entidades gestoras, en este caso la empresa municipal de la vivienda, es la que funciona como ventanilla única, es la que gestiona todas las subvenciones de los planes de vivienda estatal, municipal y autonómico, y es la que tramita las subvenciones, informa, asesora a los vecinos, hace las inspecciones, es la pieza mollar en la gestión. Y luego tenemos que justificar ante la Comunidad de Madrid y ante el Ministerio, etcétera. Esto es el proceso normal y hasta ahora pues ha funcionado, medianamente ha funcionado. El diagnóstico es que, pues que tenemos que revisar, como he dicho, más de 500.000 viviendas al año. Es muy complicado con los mismos elementos, instrumentos de gestión que tenemos. Y como debilidades, para mí, muy importante es, primero, la concurrencia de los 3 niveles de administraciones públicas, porque se da la circunstancia que en la vivienda todo el mundo quiere tener competencia, los 3 niveles de administración, y ahora encima viene Bruselas, que también, y dentro del Estado tenemos el Ministerio de Fomento, ahora de Agenda Urbana y Transportes, y también de Transición Ecológica, otro más también que interviene, es decir, intervenimos muchos agentes, 3 niveles, 4 niveles de administración. Esto me preocupa, porque cuando hay concurrencia, luego cada uno quiere también sacar su convocatoria. Yo he tenido experiencias, estando en la Comunidad de Madrid, donde a veces hemos vuelto locos a los vecinos, porque sacamos una convocatoria, el ayuntamiento sacaba una, la comunidad sacaba otra en otro plazo distinto, luego venía el IDAE y también sacaba otra convocatoria para lo mismo. Volvemos locos a los ciudadanos. Esto no es la forma de trabajar. Por eso es importante que nos pongamos todos de acuerdo para evitar esto, que haya convocatorias dispersas, que nos unamos todos. Es importante, estamos en un momento crucial. Y el otro debilidad, como bien ha dicho nuestra directora, es que nos falta crear la cultura de la eficiencia energética. Todos sabemos que necesitamos por nuestro medio ambiente, porque ya estamos viendo los cambios climáticos, y realmente el 40% de las emisiones de CO2 las producimos nosotros, la edificación, las viviendas, el sector residencial. Luego es importante, pero la cultura no se adquiere con un año. Recordad que ya Bruselas dice 2021-2023. Si ya está acabando el 2021, ¿dónde vamos, señores? Es muy complicado. La cultura se adquiere convenciendo, estando con vosotros, con los vecinos, y realmente, y no solo con subvenciones, no nos vale millones y millones, no. Tenemos que hacerlo fácil, tenemos que estar cerca de ellos y, sobre todo, dulcificar los procedimientos administrativos. A veces pedimos demasiadas cosas, demasiada documentación, ¿dónde están declaraciones responsables? Hacerlas, es decir, tenemos que extenderlas. Esto es otra de las debilidades. Y ahora, en esta diapositiva, no os voy a cansar más, pero sí que me voy a dedicar unos minutos, los últimos, con el permiso del presidente, vicepresidente, si no me extiendo de mucho tiempo. Es importante esto porque aquí voy a hacer las propuestas de herramientas de gestión. Ya os he hablado de las magnitudes bestiales que tenemos que afrontar. Aquí vemos dos bloques. Un primer bloque que es procedimiento administrativo, es burocracia administrativa, ley de subvenciones, y ahora os explico con más detalle. Y el otro bloque es cómo se articula la colaboración público-privada. Se nos llena la boca últimamente de hablar de colaboración público-privada. Necesitamos a los privados, pero vosotros, los privados, necesitáis saber ¿y cómo voy a intervenir? La Administración tenemos que articular procedimientos de intervención con los privados. Eso es colaboración público-privada. Y por eso os voy a hablar de unos ejemplos. Puede haber muchísimos más. Pero yo creo que si seguimos más o menos con estos criterios, es muy probable que podamos conseguir alcanzar este reto. Para mí es fundamental en este bloque es la Ley General de Subvenciones y leyes fiscales. Como he dicho, pivotan las políticas de vivienda en las subvenciones. Tenemos una ley de subvención que es genérica y vale para todo, para instalar una mampara de un taxi como para la vivienda. Yo desde hace mucho tiempo vengo reclamando una ley de subvenciones para la vivienda. Tenemos unos procedimientos que no nos valen, son muy lentos y además los gestores públicos nos tenemos que partir el pecho, y tengo aquí a Manolo de testigo, con los interventores para convencerles
Y los interventores se agarran a la ley, a la norma, y es muy complicado, es muy complicado. Entonces, tenemos que dulcificar. Ahora que estamos hablando de una nueva ley de vivienda y que a veces estamos discutiendo, debatiendo si esa ley de vivienda, si los alquileres se tienen o no, se tienen que intervenir los precios. Y nadie ha dicho nada de poder la ley de subvenciones modificarla con esa ley. Nadie ha dicho nada de esto. Y es para mí más importante incluso, en mi opinión, y es otro debate, pero mi opinión es que los precios no se pueden, no podemos intervenir el precio desde la Administración, es el mercado. Lo que tenemos que hacer es crear vivienda, crear seguridad jurídica. Esa es mi opinión, pero eso es otro debate que no quiero entrar. Pero en este caso sí que quiero entrar, ley de subvenciones. El procedimiento normal para conceder una subvención es la concurrencia competitiva, con unos plazos preclusivos. Y en rehabilitación, imaginaros, un área de rehabilitación con 3.000 vecinos y le decimos que tienen que concurrir entre sí. ¿Pero por qué tienen que concurrir? Si ya hemos declarado su ámbito como área de rehabilitación, ¿por qué tiene que competir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que establecer unos criterios de prelación? Pero si ya he declarado el barrio como actuación preferente. Por tanto, la ley de subvenciones hay que modificarla y hay que crear el sistema de concurrencia no competitiva hasta agotamiento de los recursos. Y vamos, ¿por qué digo esto? ¿Qué problema? Vamos a tener un problema muy gordo también con los fabricantes, con los constructores, etcétera, porque si tenemos que sacar estas convocatorias tan bestiales, con tanto dinero y en un plazo determinado, todo el mundo va a pedir 3 presupuestos y resulta que no va a haber empresas constructoras para dar presupuestos para todo el mundo. O sea, es que no puede ser. Entonces, creo que es importante dar un tajo a la ley de subvenciones y crear un capítulo especial para la vivienda. Un tema importante también de la ley de subvenciones es la concesión directa. Seguramente habréis hablado, como yo también he oído, de concesión directa como si fuera la panacea, como si fuera la solución de todo, la concesión directa. Y yo me pregunto, ¿todos los que hablan de concesión directa saben lo que significa concesión directa? La concesión directa es la excepción para otorgar una subvención, no es la norma, es la excepción. Y está tasada en la ley de subvenciones. Tiene que estar predeterminado el beneficiario. Y además, no solo eso, sino que tiene que tener un fin social y tiene que estar regulado por norma. Ojo, es que a veces hablan mucha gente con mucha ligereza que ya se resuelve el problema con la concesión directa. Ojo, vamos a modificar la ley de subvenciones y vamos a flexibilizar la concesión directa, que para mí me parece fundamental, teniendo un elemento como la empresa municipal de la vivienda y suelo, que es la que gestiona, la que tutela, la que coordina, y en este caso con la Concejalía de Vivienda, que es la que nos está ayudando a la empresa municipal de vivienda. Por tanto, si conseguimos que esta modificación y que se pueda instaurar la concesión directa a empresas públicas que ya tienen un fin social, que cumpliría en general con lo básico, sería que podría ser que en este caso la empresa municipal de la vivienda sea beneficiario de primer nivel de todas las subvenciones y luego a su vez beneficiario de segundo nivel los comunidades de propietarios. Y además la empresa municipal de la vivienda, porque ejecuta obras de urbanización, que es fundamental en las áreas de rehabilitación, la urbanización de infraestructuras, porque hace de efecto locomotora al resto de ciudadanos. Es decir, tenemos que dar ejemplo y tenemos que arreglar también nuestras calles, nuestras infraestructuras, porque han quedado obsoletas muchas calles. Es un ejemplo, y ahora va a hablar Juan Armindo, de la gran labor que se hizo la MV en el área de las huertas y las letras para mejorar la accesibilidad universal. Es decir, es importantísimo. Y luego, por último, las declaraciones fiscales. Vamos a ver, en cuanto al IVA, somos de los... yo no quiero poner ejemplo, pero solo voy a poner ejemplo de Francia y Portugal, donde el IVA es al 5,5%. Yo creo que merece la pena reducir el IVA para estas actuaciones. Y además, es verdad que es una buena iniciativa las deducciones fiscales del 40-60%. Doy la bienvenida, por supuesto. Pero además hay otra cuestión fiscal que me importa muchísimo, que es la declaración de la renta del impuesto a las personas físicas. Es algo que llevo históricamente, y muchos de vecinos que estáis por aquí seguramente me habréis oído hablar, y os he escuchado también vuestras plegarias también en este sentido, es ¿cómo es posible que personas que no tienen recursos, muchos no han hecho ni la declaración de la renta porque tienen recursos mínimos, tienen una subvención y con esa subvención se considera un incremento de patrimonio y tienen que declarar y tienen que pagar impuestos? Pero bueno, esto no creo que sea tan difícil modificar. Y además les puedo demostrar, contra esa voracidad de Hacienda a veces, puedo demostrar que con los retornos que provocan la rehabilitación va a generar
en unos ingresos extras en la propia Administración, y está demostrado. Por cada euro que invertimos en rehabilitación, las administraciones públicas, sobre todo la del Estado, que es la que más recauda el euro más 50 céntimos más, es decir, que encima es rentable económicamente, al margen de rentable social. Cuando nos demos cuenta de esto, probablemente podremos modificar esta carga impositiva. Esto en cuanto a este bloque. El segundo bloque, vamos a hablar de colaboración público-privada. Aquí les pongo un ejemplo. El primer ejemplo, ya está aprobado, está experimentado. Estando yo en la Comunidad de Madrid, fue un ejemplo para mí pionero, y es una pena que no ha continuado. Y es un ejemplo de colaboración público-privada. Firmamos un convenio en la Comunidad de Madrid con la Asociación Nacional de Fabricantes Materiales Aislantes, Andimat. Y con ese convenio lo que hicimos es una forma más sencilla de trasladar esa subvención, pero sin procedimiento administrativo. Es decir, descontábamos de la factura de las obras, descontábamos la subvención. Luego quitábamos carga administrativa y, de hecho, fue un éxito. En año y medio se rehabilitaron más de 2.000 viviendas. Eran actuaciones, sobre todo, de envolverte de los edificios, eran SATES, y etcétera, era doble acristalamiento. Fue una actuación pionera y funcionó muy bien, pero no se repitió. Nos lo cedió la gestión el IDAE en aquella época, yo estaba en la Comunidad de Madrid. Y quise continuar, pero el IDAE pensó de otra manera. Bien, esto es un ejemplo que podemos seguir adelante. Pero además, otro ejemplo de colaboración público-privada ya lo tenemos ahora, está. Y además hace poco se aprobó en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es un ejemplo pionero, el primero en España, y es la Asociación Administrativa de Cooperación de la Colonia Experimental de Villaverde. Un barrio súper degradado, un barrio olvidado por las administraciones mucho tiempo, y un barrio en el que este Gobierno se ha puesto las pilas para, por fin, dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos de Villaverde. Y como quieren colaborar, y además tengo aquí dos representantes del barrio que pueden confirmar o no mis palabras, pensamos en que era necesario la creación de esta figura urbanística, que está prevista y está en el Reglamento de Gestión Urbanística, pero nadie se ha atrevido a hacerlo, Y es algo pionero porque además participan en la gestión los propios vecinos, con la tutela de la Administración, del Ayuntamiento, de la AMV, pero son ellos los que realmente van a gestionarlos con nosotros. Es un ejemplo de colaboración público-privada, es decir, que ejemplos tenemos. Y otros más, bien lo ha dicho mi concejal, vamos a crear oficinas más cercanas a los ciudadanos, descentralizadas, sobre todo para crear esta cultura. Por tanto, podemos comprobar que tenemos modelos, que tenemos propuestas, que tenemos ganas, que tenemos ilusión de hacer cosas, que tenemos un equipo de profesionales magnífico, con ganas de trabajar por vosotros, y si confiáis en nosotros, seguramente que no os vamos a defraudar. Espero que desde el Estado también tomen conciencia de todo esto que acabo de decir, porque es importante. Nos jugamos mucho aquí, todos vosotros, nosotros y vosotros, y bueno, pues solo quiero deciros que no os defraudaremos y que tenemos ilusión y tenemos proyectos y alternativas, como podéis ver. Muchísimas gracias. Cerramos esta actividad con la presentación por parte del presidente del Ateneo y ex trabajador de la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid, el doctor Juan Armindo, que nos va a informar además de un aspecto que es importante, no solo de las viviendas, sino de la parte de fuera de la vivienda, que es las calles y la urbanización externa, que es la que disfrutamos todos los que no vivimos dentro de las casas. Y por lo tanto tiene una importancia también muy grande. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, mientras se abre el PowerPoint, pues quiero contar que hace mes y medio Paloma Cano, de la empresa municipal de la vivienda, antigua compañera mía, me llamó diciendo que con motivo de la celebración de los 40 años que les gustaría a la MVS hacer un acto aquí. Porque en aquellos años del 1999, 2003, habíamos trabajado en el barrio de las Letras, hicimos los proyectos de urbanización de muchísimas calles
Y bueno, pues a mí pues, me pareció pues, emocionante y me alegró mucho que tomase la decisión de venir al Ateneo, porque realmente el Ateneo está dentro del barrio de las Letras, y me pidió que hablase de la calle Huertas. Entonces, para mí, pues, por supuesto, que es un orgullo hablar de la calle Huertas y un honor hacerlo en esta casa, con todos mis compañeros, que incluso han venido de la MVS muchos compañeros, y con Juan Antonio, compañero mío de equipo, y con todos mis consocios y consocias. Cuando me encargaron el proyecto de la calle Huertas, allá por el año 2000, yo conocía el barrio. No porque viniese al Ateneo, porque el Ateneo no venía. Yo vine en el 2003 por primera vez, pero yo solía venir muchos años antes de copas con mis amigos a este barrio y era mi segunda casa, el barrio. Y me lo conocía muy bien y también conocía su historia, conocía lo que es la cultura. Lo que es la cultura, el ambiente, la historia de los parnasos y parnasillos, y lo que yo estoy diciendo cuando hablo del Ateneo, que para mí el Ateneo es el gran Parnaso del barrio de las Letras. Es la casa madre de la cultura del barrio de las Letras. La calle Huertas, que es la que voy a hablar ahora, forma parte del eje peatonal turístico y cultural, que es esto es el Paseo del Prado, la calle Huerta en color rojo, la Plaza del Ángel, Bolsa, bueno, Jacinto Benavente, Bolsa, luego tenemos lo que es, bueno, hemos pasado a la Plaza Mayor, Calle Mayor, Santiago, Ramales, Plaza de Santiago y Plaza Oriente. Era una parte y era la primera fase, era la prueba de fuego, donde, perdonad que todavía no he manejado bien este trasto, donde realmente íbamos a poner en práctica unas ideas de recuperación de un barrio, de obras de urbanización e infraestructuras con preferencia peatonal, con sistemas medioambientales, de ahorro energético y de agua, y era el primer, digamos, gran proyecto que se iba a hacer enfocado a todas esas nuevas medidas que había que hacer obligatoriamente. Aquí tenemos, dicen que me quito esto que es mejor, me entenderéis mejor. Aquí tenemos el plano del Teixeira del siglo XVII, donde vemos la calle Huertas, es esta, ya tenía todo su trazado, la Plaza Mayor, y esto es lo que es el Salón del Prado antes de su ejecución. Esta es la calle Huertas y esta es la Plaza de Platería Martínez. Entonces, aquí tenemos la historia del barrio, donde aquí vivieron muchos escritores, artistas, dibujantes, y claro, cuando a nosotros nos encargan este trabajo, pues el reto era no solo recuperar la calle, recuperar lo que es la urbanización, lo que es recuperar la superficie, la piel, que es lo que decimos los arquitectos urbanistas, la piel, la superficie de la calle, sino que es hacer todas las obras de infraestructuras, que eso es lo que no se ve, pero es la gran obra de la calle. La gran obra son todas las obras de infraestructura, lo que es gas, electricidad, agua, alumbrado público, saneamiento, aunque aquí, por suerte, en Madrid tenemos unas galerías que están a 8 metros y entonces a nivel de saneamiento general no es necesario hacerlo. Se hizo muy bien en el pasado y eso nos ha ayudado mucho. Aquí tenemos lo que es la calle Huertas, otra vez, el tramo de esta primera fase. Y entonces lo que nos planteamos fue que esto no era una obra simplemente de urbanización, que estamos trabajando en un barrio singular, en un barrio especial, un barrio de cultura de Madrid, y que había que hacer algo más, había que sacar la cultura a la calle. ¿Cómo podíamos sacar la historia y la cultura a la calle? Pues la idea fue de que cada cruce de la calle Huertas, con sus transversales, se la dedicamos a un escritor que vivió en el barrio. Por ejemplo, tenemos Galdós, Góngora, Zorrilla, Chegaray, que está su calle Chegaray, también
socio de esta casa, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, León Felipe. La casa donde vivió León Felipe es de la Empresa Municipal de la Vivienda, que la rehabilitamos nosotros, allá por el año 95, 93. Los Leandro y Fernández Moratín, Larra, Espronceda, Becker, etc. Y lo que hicimos fue dedicarle ese cruce al más cercano de donde vivió cada uno, que incluso el de lo que es León Felipe pues estaba pues, a 20 metros de su casa, que está la placa allí, ¿no? Eso pues ha dado lugar a que realmente tenía que ser esos espacios, unos espacios singulares. De tal forma que lo que hicimos fue, estos son los cruces que dedicamos a cada escritor. Lo que hicimos era una calle peatonal que tenía que tener tráfico de carga y descarga y tráfico para los residentes que acceden a sus casas, a sus garajes. Entonces, lo que hicimos fue plantear un hilo conductor, que es esas dos bandas de granito rojo de Sayago, de Zamora. Luego, en los cruces, potenciar lo que es todos los cruces como una estancia peatonal. De tal forma que esa calle en cuesta, desde lo que es el Paseo del Prado hasta lo que es la Plaza del Ángel, sirva de descanso para el peatón, para el turista, para los jóvenes, para todo el mundo, que sea un paseo, que no sea una calle de pasos, no, que vengan y que se queden y que disfruten de la calle. Aquí tenemos un ejemplo de cruce, el cruce de Lope de Vega, porque Lope de Vega vivió un poquito más arriba de esta casa. Entonces, ¿cómo potenciamos nosotros esa estancia? Que sea una zona de relajamiento, que sirva para hablar con los vecinos o los visitantes, o los que veníamos a tomar copas también, ¿por qué no? Que también hay que decirlo, que también poblábamos el barrio a mitad de la tarde y noche. Pues lo que hacíamos era dos estancias con dos bancos, marcadas por esas traviesas de bandas de color rojizo, con granito gris y granito rojo, arbolado de hoja caduca, con distintas floraciones, de tal forma que a través de la calle tenemos floración desde febrero hasta agosto, distintas floraciones, pero lo que sí era importante, que en otoño e invierno hubiese verde en la calle. Y entonces se planteó entre los cruces árboles de hoja perenne, el arbusto japónica. Con esto lo que conseguíamos era que las estancias fuesen atractivas y en esta zona lo que hacíamos fue poner el texto, un fragmento literario de cada escritor que le dedicamos el barrio, le dedicábamos el cruce. Y luego poníamos una placa identificativa con la historia del escritor, incluso hasta con su firma y garabato y una imagen y con su obra. Así, lo que conseguimos fue un trayecto que realmente... Bueno, parece que no quiere ir. Vale, no quiere ir. Aquí. Bueno, tenemos el cruce de Miguel de Cervantes, que está aquí al lado, donde este es más ortogonal, más sencillo, que lo habíamos visto antes, donde tenemos la primera estancia, la segunda estancia y los textos aquí en esta zona. Y aquí está la placa. Pues aquí también tenemos lo que es los arbolados, el arbolado, lo que es de hoja perenne, hacia izquierda y izquierda y derecha, y lo que es de hoja caduca en el centro. Y creamos ese descanso en la larga subida de la calle. Aquí tenemos el de Echegaray, lo mismo. Pues son tramos que realmente lo que hacen es que el ciudadano descanse. Pero también había otro objetivo fundamental, que es que las calles que acababan en huertas, que no tenían continuidad, lo que hacíamos era plantear un frente verde también, de tal forma
que siempre se vea verde en todos los sitios. Aquí vemos los 3 arbolitos que según bajamos por la calle Echegaray nos encontramos un frente verde. Y eso también era fundamental para que la imagen siempre fuese verde en toda la calle. Pero se da el caso que al final de la calle Huertas, en los años 60, se demolió la última manzana, toda esta manzana, cuando lo hicieron los antiguos sindicatos, y entonces aquí cambiamos el perfil. Lo que era la calle peatonal, Huertas, se mantuvo en su trazado primitivo, y lo que era de los años 60 hicimos un tramo de los años del siglo XX, con un aparcamiento en línea, coches de la policía todos, porque ahí está la comisaría, y luego una calzada y con su bordillo que define exactamente la alineación del siglo XVII que habíamos visto antes en el plano de Teixeira. Aquí lo que hicimos en la parte de arriba, una estancia peatonal con juego de niños, que no existía en todo el barrio porque no había un espacio amplio, toda la plaza de Matute muy pequeñita, y el único que podíamos ver que era un poquito mayor, y ahí lo aprovechamos y pusimos también una isleta ecológica. Y aquí voy a pasar una secuencia de fotos comparativas del antes y el después. Por ejemplo, estos Huertas. Aquí tenemos el cruce de Miguel de Cervantes y el de León Felipe. Aquí podemos ver, porque siempre se olvida, cuando uno va por una calle se olvida de lo que había antes. La memoria, nosotros reciente, sobre todo no solo a los que tenemos edad, es mala, sino que a todo el ciudadano se acostumbra y entonces se olvida de la gran obra que se hizo. Aquí tenemos el detalle de cómo estaba antes. Y aquí igual, no solo lleno de coches, que luego por las mañanas entre coches había vasos, botellas, suciedad de todo tipo, y claro, pues eso es lo que se evitó, no solo con el aparcamiento, sino que se evitó también al hacerlo peatonal y quitar todo tipo de bordillos. Tenemos aquí la estancia de Matute, por ejemplo, la plaza de Matute, y bueno, pues aquí se puede ver perfectamente cómo cambió todo. Y el cruce con Zorrilla. Aquí tenemos la calle El Príncipe, tenemos aquí abajo la Costanilla, y aquí una vista de Huertas hacia el Paseo del Prado, el antes y el después, que bueno, yo creo que no hace falta explicar nada, es evidente el cambio sustancial que dio. Cuando llegamos abajo ya, la zona que os decía que ha desaparecido lo que es todo el tema de la alineación de edificaciones, que aquí sería en esta zona de la derecha, pues la calle era así, era una playa de aparcamiento realmente. Pues se consiguió que siguiese todo el trazado original desde lo que es la Plaza del Ángel hasta lo que es Platería Martínez, que fuese un paseo. Lo que os decía antes, pues lo que hacíamos era, al dedicar un cruce a cada escritor, pues poníamos un fragmento literario, que aquí, por ejemplo, pues la canción del pirata, de José Espronceda, que es lo más conocido. Elegíamos los fragmentos más conocidos de todos los ciudadanos, o sea, no eran para intelectuales ni licenciados en literatura, sino sencillamente para el ciudadano de a pie, que conoce, tiene un poco de cultura y le suena esto. Igual que Don Quijote, bueno, pues del Quijote pues hubo un problema. Bueno, todos los textos fueron avalados por la Academia de la Lengua, nosotros los seleccionamos y los mandamos y allí nos los confirmaron. Nosotros no queríamos cometer ningún error. Y entonces, pues como anécdota puedo decir que el de Miguel de Cervantes, pues nosotros cuando elegíamos un texto, un equipo, que al final voy a poner la relación de todos los participantes, decíamos, ¿qué elegimos de de Espronceda, de Miguel de Cervantes o de Zorrilla? ¿Qué elegimos? Pues cuando decimos, ¿qué elegimos de Cervantes? Decíamos, venga, ¿quién me dice un fragmento de Miguel de Cervantes, de la obra de Miguel de Cervantes, que lo conozca todo el mundo? Pues lo único que nos salió, cómo empieza el Quijote, en un lugar de la Macha, de cuyo nombre no puedo acordarme. Eso sí que lo conoce todo el mundo, pero cuando profundizas un poco más, ya nos perdemos todos, nos perdemos. Y en cambio, pues Espronceda, por la canción del pirata, pues eso es más fácil, ¿no? Y esta es la placa, con una base de granito rojo de Sayago, donde, pues arriba, quizás en esta no se ve bien, tenemos la figura de Espronceda, un texto con toda su obra y su firma con su garabato.
aquí se ve mejor. Dice, el de Cervantes, pues aquí lo vemos, en el lugar de la Mancha, de cuyo nombre, pues eso es lo que conoce todo el mundo, el Miguel de Cervantes. Aquí se ve la placa con su firma, de tal forma que esto dio lugar a que muchísimos colegios de Madrid traían a los niños a hacer un trabajo de literatura. Y entonces leían la placa y sabían quién era, lo que había hecho, en qué año vivió, que eso es muy importante para los estudiantes. Y al final, pues esto lo que se convirtió pues, en un paseo cultural y pedagógico. O sea que al final conseguimos una doble vertiente. Aquí tenemos, por ejemplo, de José de Zorrilla. ¿Qué es lo que más se conoce de Zorrilla? Pues, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Pues efectivamente. Y así lo hicimos con todos. Finalmente, yo quiero contar una anécdota, porque nosotros no encontramos que en el barrio viviese ninguna escritora, pero cuando estábamos trabajando, la abadesa del convento de las Trinitarias nos llama, vinimos a verla, y nos dice que en el convento vivió una poeta. Y nosotros no lo sabíamos, y resulta que era Sor Marcela de San Félix, la hija de Lope de Vega. Y efectivamente, nos dejó unos libros con sus poemas, y era una maravilla. Y de hecho, pues la anécdota que tenemos que contar en este país, porque siempre somos así, que se había descubierto porque una investigadora norteamericana había hecho una tesis doctoral sobre esta señora. Y fue quien nos trajo el libro, nos trajo sus poesías, porque ella investigó aquí en Madrid y consiguió toda esa documentación, pero que era totalmente desconocida. Y gracias a ella, pues ya se tiene datos de Sor Marcela de San Félix. Y entonces pusimos esta placa y no pudimos poner un texto en el suelo porque ya estaban todas terminadas. Y aquí pues traigo la medalla que nos dieron de Europa Nostra en 2003 y bueno, y nos dieron también premio del Ayuntamiento de Madrid, Urbanización de Espacios Públicos en el 2002. Y lo colocamos en el muro de lo que es el convento de las Trinitarias. Y como también en este país suele pasar, pues desgraciadamente esta placa no duró 3 meses. Aquí tenemos unos ejemplos de la zona, cómo está terminada, los detalles, los textos, los asientos. Y bueno, también tuvimos, hay que contar anécdotas, el proyecto no fue fácil, tuvimos reuniones con las asociaciones de vecinos, de comerciantes, los comerciantes nos ayudaron muchísimo, porque estaban muy ilusionados de que la calle Huerta fuese peatonal, porque revalorizaba el barrio y se conseguía que viniese mucho turismo al barrio, que eso es lo que se consiguió también. Entonces, bueno, pues la anécdota era que había comerciantes que no querían que pusiésemos bancos y yo particularmente les dije que no, que había que poner bancos porque el ciudadano tiene derecho a sentarse, a pasear y no tiene por qué pagar un impuesto en una terraza porque quiere descansar. Y pusimos bancos. Nos costó bastante, bueno, fue una lucha, pero al final, como veis, se pusieron bancos. Pero luego estaba otro problema, que no podía haber respaldo porque podían dormir. Y luego estaba otro problema, que debajo podían acumular basura. En fin, todo eso, una serie de negociaciones, de reuniones larguísimas, que estuvimos casi 1 año de trabajo haciendo el proyecto. Y por eso, nosotros de broma le llamamos el banco de las 3 patas, pusimos un bloque en medio, otra pata, una tercera, para evitar que eso fuese un refugio de basura. La zona peatonal de los niños, juego de niños, la isleta ecológica, un detalle que, claro, los técnicos pues nos fijamos mucho en estas cosas y nos gusta contarlas. La base de una columna, la calle no es horizontal, como es natural, la calle tiene su pendiente, entonces aquí se puso un elemento de granito empotrado en esta placa que absorbía la pendiente de la calle para que la farola estuviese totalmente nivelada. La farola nunca se pone desnivelada, pero lo que sí podemos ver en muchos sitios que esa diferencia de un extremo a otro pues se rellena con un mortero, un morterazo de eso feo, malo, que con el agua se va desgastando y queda pues eso, impropio de una ciudad o un centro histórico. Y nosotros lo que hicimos fue crear esta especie de placa de granito que absorbía la pendiente. Y luego también introducimos un elemento que habíamos hablado con los vecinos y nos protestaban que las farolas molestaban a los vecinos de la planta primera porque entraba mucha luz. Entonces le pusimos una parte oscura, en la parte que daba a
viviendas, le pusimos esa parte oscura. Luego los vecinos nos lo agradecieron. Todos estos detalles pues salían de las reuniones, de las miles de reuniones que hacíamos, pero ya a partir de las 8 de la tarde, eran como reuniones de comunidades. Cosa que luego íbamos a la mañana siguiente, estábamos a las 8 fichando, le decíamos a la jefa, oye, mira, que ayer estuvimos hasta cerca de la 1, y bueno, y hubo, y como anécdota os puedo decir que en la plaza en la zona del 2 de mayo, que fue el primer barrio que hicimos, pues un día los sociólogos, mi amigo Fermín y yo, pues tuvimos que salir corriendo porque casi nos pegaban porque quitábamos 2 plazas de aparcamiento en la puerta de un edificio. Pero bueno, esas son anécdotas que siempre las recordamos, pero se quedan en anécdotas. Aquí también hay que hablar de lo que es la obra, que parece que no, parece que vemos la calle terminada, pero es una obra muy laboriosa, donde están las instalaciones, que decía antes que es muy importante, porque realmente es el grueso y lo más caro de la obra. Y luego aquí podemos ver lo que era el muro de la alineación de la calle Huertas de abajo. Aquí vemos esta esquina, es la antigua alineación, y esta es la zona que desapareció en los años 60. Pues ahí estaban los sótanos de todos los edificios, ahí siguen, porque esto era calle. Y estos son los muros, incluso tenían sus troneras por donde echaban el carbón para la calefacción. Todo esto con un equipo de arqueólogos que los contratamos también para hacer toda la excavación de la calle. Aquí tenemos detalles de cómo se colocan las placas con los textos. Aquí vemos los textos, por ejemplo, de Quevedo, que veis que tiene un espesor importante, son 8 centímetros, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que luego vienen los camiones de bebidas que van repartiendo y que son los que rompen el pavimento. Y entonces tenemos que poner un pavimento que estaba fuera de norma, porque la norma decía 6 centímetros. Y nosotros nos fuimos a 8 y dijimos, más vale invertir en una buena ejecución que no en un mantenimiento futuro, porque al final el mantenimiento futuro es más caro que una obra cuando se hace en el primer momento. Y eso fue lo que hicimos, nos lo aceptaron, por supuesto, la MVS, nos aceptaron nuestra propuesta, un poco más cara, pero que al final pues el mantenimiento se está haciendo ahora. Hemos visto cómo están interviniendo en varias zonas, sobre todo en la calle León, que es la más transitada por los vehículos, que yo me acuerdo y lo contaba como anécdota, que cuando era joven había una báscula en la entrada de la carretera de Zaragoza donde pesaban todos los camiones de bebida y decían de la tara tanto para atrás porque pasas de peso de tonelada. Ahora ya no existe y ahora entran en el centro histórico pues camiones con exceso de tonelaje. Y esos son los que están deteriorando el pavimento. No es que estuviesen mal ejecutado, porque si lleva 20 años hecho, no es eso. Son los camiones con exceso de toneladas. Aquí tenemos otro detalle de la colocación del granito rojo de Sayago. Bueno, una cosa que no he dicho, que estas bandas, precisamente, las bandas rojas que son el itinerario como la vía conductora del recorrido, pues debajo donde iban las instalaciones, justo debajo. Porque lo que queríamos nosotros era, bueno, aparte que por el centro va lo que es la gran bóveda de lo que es el saneamiento, lo que queríamos era que en esos laterales vertíamos aguas para recogerlas y entonces era como a la vez como si fuese una canaleta, lo que pasa que sin su lado cóncavo, que eso crea problemas, tropiezos, y aquí era un plano, todo el granito rojo es como un plano, como un canal que recoge las aguas, la lleva a sumidero, a la vez se aprovecha ese agua para regar a los árboles, que tenía el doble sentido, y es un poco la idea de lo que era el proyecto de la calle. Y ya para finalizar, pues nos encontramos con que teníamos la plaza de Platerías Martínez, que precisamente esa plaza es pues la entrada a la calle Huerta del Paseo del Prado, y era una playa de aparcamientos. Entonces conseguimos que la MVS sacase del área del barrio de las Letras, el área de rehabilitación, pues un pico para conseguir hacer también platerías, y así, pues en la primera fase, se puede decir, era del Paseo del Prado hasta lo que es la Plaza del Hambre. La Plaza de Platerías Martínez, que todos la conocemos por su nombre, pero viene su nombre porque aquí estuvo lo que es la fábrica de Platerías Martínez. Es un edificio que está en una foto de 1920 del arquitecto Francisco Rivas, que bueno, pues es muy desconocido, pero realmente es un edificio neoclásico, fantástico, además que recuerda a Villanueva perfectamente, con este gran centro con su pórtico in antis, las columnatas laterales, es casi el Museo del Prado que está enfrente. Aquí encontramos en el Museo Municipal
lo que es el plano, que tenía 2 torretas laterales. Estas 2 torretas parecían como de vigilancia, como un cuartel, muy curioso. Y entonces, en lo que nosotros nos planteamos, aquí estaba un hotel que dejó de ser hotel en los años 60, y ahora son viviendas, está en la embajada de Irán, también ahí. Y entonces, pues dijimos, vamos a hacer una excavación arqueológica, a ver qué había ahí, si queda algo debajo. Y entonces, pues lo que hicimos fue eso, excavamos y nos encontramos pues que había restos de lo que es el pórtico in antis, el pórtico in antis que vemos aquí, y lo reflejamos en esta zona. Aquí vemos las pilastras, estas 2 pilastras, las columnas centrales, las laterales y los torreones. Esto está todo a nivel. Se reflejó con distintos materiales la base del fuste para que cuando vas caminando por allí no solo no tropiezas, sino que diferencias lo que es una base, lo que es un fuste, de lo que era. Incluso aquí, estos son bandas de granito que reflejan los 3 peldaños que había aquí. O sea, son 3 peldaños a nivel que reflejan los 3 peldaños que había de entrada al edificio. Arriba, bueno, perdonad, voy a ir un poquito para atrás. Arriba vemos este fragmento de lo que es la plaza de Platerías Martínez. Este es el Paseo del Prado, aquí es donde están las huellas de la fábrica de Platerías Martínez. Este es la huella que se ha dejado porque un edificio que desapareció en la guerra de 1936 ya no se recuperó, y entonces nosotros planteamos la planta del edificio. Aquí tenemos un resto de muralla con una especie de torreón que apareció también en la excavación arqueológica del convento de los Trinitarios Descalzos, que era la antigua manzana, gran manzana que tienen los antiguos sindicatos, pues precisamente fue un antiguo convento. Y cuando demolieron el convento fue cuando ensancharon la calle, y fue cuando esta línea de la calle Huertas se tiraron los edificios y se amplió la calle. Aquí tenemos un antes y un después. Esta es la zona de abajo. Esto es el Paseo del Prado, como estaba, esta playa de aparcamiento. Bueno, pues no hace falta decir nada. Y aquí vemos cómo quedó. Dejamos el lateral, como había dicho antes, para el paso de los coches, de los vehículos, de típica calle del siglo XX, y el resto ya todo sin bordillos de ningún tipo. Y aquí se ve perfectamente la huella de lo que es la fábrica de Platerías Martínez. Aquí tenemos la otra parte, la otra mitad, y esto es lo que os decía antes, que es la huella del edificio que existió. Se ha tratado con otros materiales diferentes. Aquí se ve muy bien lo que es la huella de la plaza de Platerías Martínez, como decía antes, con las basas, las columnas, las pilastras. Pusimos esta placa también, identificativa con el dibujo del plano que había enseñado antes, esto como estaba anteriormente. Y este es lo que os decía del convento de los Trinitarios Descalzos, la esquina del Paseo del Prado, y esto es una vista ya hacia lo que es el Paseo del Prado, que es como continuar el paseo de toda la calle Huertas hacia abajo. Este es el equipo de trabajo, un equipo amplio, porque hubo investigación histórica, artística, hubo técnicos. Entonces, bueno, estaba la directora de rehabilitación con nosotros, Ana Iglesias, el proyecto que hice yo, y luego mis colaboradores, Antonio Acosta, que está aquí hoy, que me ha gustado saludarle, porque hacía ya como 8 o 10 años que no nos veíamos, y también el equipo de una asistencia técnica, Javier Sánchez Blanco. En arqueología, el arqueólogo Francisco Reyes fue el que nos descubrió toda la alineación de los muros de Huertas de la parte inferior. Evelia Quevedo, licenciada en Historia, estuvo investigando sobre todos los escritores del barrio y los fragmentos, y nos hizo la investigación histórica, digamos, introducción del proyecto, y luego, pues, lo que son los fragmentos literarios. Formamos un equipo, donde intervinieron mis hermanas licenciadas en Historia y Arte también, y la catedrática de Lengua y Literatura, María Luisa. Y bueno, pues esto fue un poco el gran equipo que montamos para hacer una gran obra.
porque toda gran obra necesita tener un equipo multidisciplinar detrás. Y muchas gracias por su atención. Sí. Sí, desde aquí. Las preguntas que se han recibido de don Pedro Parra ¿serían compatibles las ayudas del Plan de Rehabilitación 2021 con los del Plan Nacional? Sí, entiendo que se refiere a las ayudas del Plan Rehabilita 2021. En principio estamos en un momento en que todas las ayudas son compatibles entre sí, así que entiendo que serían compatibles, sí. ¿Sí? Como no sé también si se refiere también a las ayudas de la Unión Europea, es decir, que quizá bien ha explicado Isabel que para las ayudas municipales son compatibles, pero probablemente si se refiere a eso tengo que decir que ni nosotros sabemos qué va a pasar. Es decir, que lo que pretendemos es que las ayudas de la Unión Europea se compatibilicen con el plan estatal. Eso es lo que pretendemos, es decir, que tengamos un marco único donde se vayan sumando las ayudas de Bruselas, del Estado, municipales y autonómicas, de tener un marco único, que es lo que he dicho. Tenemos que tener una base reguladora única y no dispersar. Es decir, que no sabemos exactamente qué va a pasar con estas ayudas europeas, si van a tener un marco independiente y luego el plan del Estado, porque ahora mismo tenemos en marcha 10 áreas de regeneración urbana con un plan de vivienda estatal. Y si bien estas ayudas europeas, lo lógico es que se unan, que se suman, pero no lo sabemos. Por eso es que si la pregunta va por ahí, no le puedo responder, porque no lo sabemos. Esta pregunta es para el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Colonia Experimental, AAC. Hay dos preguntas. Una es, ¿considera que el supuesto de Colonia Experimental como un ejemplo de doble nivel de beneficiarios de concesión directa? Y la segunda es, ¿confirmamos la estrecha colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y el Ayuntamiento? ¿Podría valorar la aportación de los vecinos en dicha cooperación entre Administración y particulares? No he entendido muy bien, pero bueno, creo que no he entendido muy bien, pero sí que puedo decir que cuando he hablado de la concesión directa es algo que todavía no está regulado. En la Colonia Experimental de Villaverde, en principio, la entidad colaboradora, la entidad gestora y la beneficiaria es la Empresa Municipal de la Vivienda. Cuando suscribimos este convenio con el Ministerio, no estaba constituida la Asociación Administrativa de Cooperación. Si no está constituida, el beneficiario, en este caso, es la Empresa Municipal de la Vivienda. Otra cuestión es que una vez que ya está constituida, sea la única beneficiaria final, como he dicho antes, sería el primer nivel, la MV, segundo nivel, no tendría que haber convocatoria, sería la asociación que representa a todos los propietarios de las viviendas cuyas viviendas van a desaparecer por un proceso de regeneración urbana. Y evidentemente la colaboración es fundamental, por eso hemos constituido esta asociación, porque sin implicación vecinal un proceso de regeneración urbana, y más como Villaverde, la Colonia Experimental de Villaverde, que van a desaparecer todas las viviendas, va a haber una nueva construcción, un proceso de regeneración urbana que queremos que sea modélico, que sea modelo, pero es la primera vez que se va a demoler un barrio entero y van a participar los propios vecinos en su reconstrucción y su regeneración con la Administración. Gracias. La última pregunta de don Carlos López Hurtado para el delegado de la Vivienda es, si se tarda de 1 a 3 años en una licencia, ¿cómo se van a poder cumplir los plazos?
Bueno, las licencias no se llevan desde mi área, desde el área de desarrollo urbano, es donde se están llevando, y me consta que estamos preparando un plan de choque para agilizar las licencias, o sea que esperamos en breve, desde luego, poder dar respuesta a esta cuestión. Muchas gracias. Pues con estas respuestas de los ponentes a las preguntas, damos por terminada esta sesión, agradeciendo al presidente del Ateneo el que nos haya prestado la oportunidad de celebrar este acto de la MEUS en su doble participación como arquitecto y como presidente del Ateneo en estos momentos, y al resto de las autoridades que han asistido hoy a este acto. Muchísimas gracias.